Bienvenidos a su programa Respuestas Apologéticas, un espacio en que, desde la razón, daremos respuesta a sus dudas sobre la fe. Mi nombre es Dante Urbina, apologista católico, y voy a acompañarlos en este viaje. Es un combinado de muchas cosas. Es un combinado de religiones orientales con cristianismo y elementos de islam, más esoterismo y cábala y astrología y terapias alternativas y muchas cosas. Es un combinado de todo un conjunto de tradiciones o de formaciones espirituales con creencias esotéricas y perspectivas de medicina alternativa. Es toda una cosa muy extraña. Pero ¿por qué es que este movimiento de la nueva era comienza a tener tanta presencia en nuestra sociedad actual? ¿Por qué tanta gente cree en algo tan absurdo? Lo que pasa es que ya la gente no se guía de su razón. Como establecíamos, en algún programa anterior, pues el afirmar que todas las religiones son iguales es un absurdo. Y desde esa perspectiva no puedes combinar las religiones. Tienes por un lado el cristianismo, que te plantea que Jesucristo es Dios encarnado y que es absolutamente central y necesario para la salvación del hombre. Y de otro lado, religiones que pues no ponen tal centralidad en Jesús. Entonces ambas cosas no son compatibles. Pero la gente no se da cuenta ya de esos principios básicos, sino que en lugar de decir pienso, luego existo, ya la gente es un siento, luego existo. La gente simplemente quiere sentirse bien. Y desde esa perspectiva, la gente va a un supermercado y elige los productos que le gustan, los productos que están de moda, los productos que son de su preferencia. Elige unas cosas y deja otras. Esa misma actitud que el individuo posmoderno tiene cuando va al supermercado, pues quiere aplicarlo a la religión. Entonces, de entre las distintas religiones, pues lo ve como estanterías de supermercado y agarra una cosa de una religión, otra cosa de otra cosa de alguna otra y las va llenando en su carrito. Precisamente porque la nueva era no tiene una estructura determinada de doctrina, es que deja la libertad de que cada uno crea las doctrinas que le da la gana. Entonces el individuo posmoderno, que no está interesado por la verdad, sino simplemente por su libertad, por su comodidad y ese tipo de cosas, pues le vendrá bien esa religión sin doctrinas que creer, sin exigencias que seguir y sin una jerarquía que obedecer. Es decir, el individuo simplemente quiere hacer lo que le da la gana y estar a sus anchas. Pero pensar que ahí hay una sustancia de verdad, pues es difícil, ¿no? Ahora, leamos lo que nos dice una página de la nueva era en su artículo Eras astrológicas o el gran año platónico. Con el advenimiento de Jesús llega la era de Piscis y es justo el pez el animal que simboliza a los primeros cristianos. Para la era de Acuario se ha señalado una libertad religiosa y de creencias. Será el fin del cristianismo como se conoce hoy en día. Para la nueva era hay como una especie de eras astrológicas, ¿no? Entonces la era de Piscis, que sería la de los 2000 años, ¿no? De la era cristiana, pues es eso, la era del cristianismo. Y arbitrariamente relacionan Piscis, entonces Piscis pez, cristianismo pescado, porque Jesucristo llamó a los pescadores, dijo que los iba a hacer pescadores de hombres y el símbolo de los primeros cristianos era el pez. Aunque la verdad es que tales analogías son absurdas, porque con esa misma lógica también podríamos decir que la era del cristianismo, los 2 primeros años, era más bien la era de la oveja, ¿no? Porque Jesucristo se propuso a sí mismo como el buen pastor, dijo, mis ovejas escuchan mi voz y la siguen, puso parábolas en las que hablaba sobre las ovejas y de un pastor que deja las 99 ovejas y va por una. Entonces, si nos vamos a ese tipo de lógica, en lugar de decir el pez, también podríamos decir la oveja o cualquier otro tipo de cosa, ¿no? Son inventos absurdos de la nueva era. Pero bueno, entonces hay la era del cristianismo y la nueva era plantea que después de la era de Piscis vendrá una era de Acuario, que supuestamente es la de ellos, ¿no? En que ya habla pluralidad religiosa, relativismo religioso, cada uno tiene la libertad de creer lo que le da la gana, el cristianismo ya pasó de moda. Por supuesto, esto es incompatible con una visión cristiana que pues ve a Jesucristo como palabra de vida eterna, ¿no? Y como la palabra eterna del Padre. Jesucristo
es el mismo ayer, hoy y siempre. No es que Jesucristo termine de ser el elemento central de nuestro culto religioso a partir del segundo milenio o algo por el estilo, ¿no? Son absurdos de la nueva era. Un auténtico cristiano no puede ser parte de la nueva era. Primer punto de conflicto, sobre la concepción de Dios. En el cristianismo, Dios es personal. O sea, Dios tiene intelecto y voluntad. Podemos hablar de la voluntad de Dios, por ejemplo. En cambio, en la concepción de la nueva era, pues Dios es un ente impersonal, como una especie de energía, ¿no? No tiene pensamientos, ni mandatos, ni determinaciones morales sobre el hombre, ni nada por el estilo. Es simplemente una energía impersonal, casi parecido a la fuerza de la que se habla en la película La Guerra de las Galaxias. Un segundo punto de contraste es sobre la persona de Jesucristo. En el cristianismo, Jesucristo es Dios encarnado. Reconocemos a Jesucristo como Señor, Salvador y Dios. En cambio, para la nueva era, Jesucristo es simplemente un maestro espiritual más, así como también lo fue Buda, Mahoma, Sócrates, Zoroastro, etc. Jesucristo es uno más de entre el grupo de varios maestros espirituales que ha habido en la historia. Obviamente, eso es incompatible para el cristianismo. Para el cristiano, Jesucristo no es uno más, sino, conforme a Juan 14:6, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y Jesucristo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, Jesucristo tiene un rango allí de exclusividad. No es que simplemente sea un maestro espiritual más. No. Tercer punto de conflicto entre cristianismo y nueva era. En la concepción cristiana, nosotros tenemos que poner nuestra mente en Cristo y llenar nuestra mente de Cristo. De hecho, el apóstol Pablo en sus cartas llega a decir que ahora nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos que ver las cosas desde la perspectiva de Cristo y estar llenos de Cristo en nuestros pensamientos. En cambio, ¿qué plantea la nueva era? En línea con religiones orientales, mente en blanco, ¿no? Mente en blanco y que tienes que vaciar tu mente de todo. Entonces, para el cristiano la mente tiene que estar llena de Cristo y meditando sobre todo la pasión de Cristo, el sacrificio de Cristo. Podríamos decir que en la concepción cristiana lo que buscamos es mente en rojo, mente centrada en el amor de Cristo, en la sangre de Cristo, en el sacrificio de Cristo. En cambio, en la nueva era es mente en blanco, ¿no? Y bueno, no se puede esperar mucho de alguien que tenga la mente en blanco, ¿verdad? Bueno, cuarto punto de contraste. La cuestión del centro. En el cristianismo, el centro es Dios. El centro de la vida espiritual es un Dios personal revelado en la persona de Jesucristo. En cambio, en la concepción de la nueva era, el centro es uno mismo, el centro soy yo. Porque en la nueva era te dicen, ¿no? Tú eres Dios, tú tienes la esencia divina. Y en la nueva era se pone mucho énfasis a todo el tema autosuperación, autorrealización, autoconciencia. Entonces el hombre vive centrado en sí mismo y en todo un contexto de estar solo en sí mismo. Los libros de autoayuda por eso también en gran parte se llevan bien con concepciones como esta de la nueva era, ¿no? En cambio, en el cristianismo, Dios es el centro y es uno mismo el que tiene que ajustarse a Dios. Jesucristo lo pone muy claro en Marcos 8:34, cuando dice, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo o que se niegue a sí mismo, que cargue su cruz y me siga. El camino cristiano no es el del centramiento del yo, sino de la abnegación del yo. Pero eso es lo que nos lleva a la plenitud y felicidad. Un quinto punto de contraste es sobre la cuestión moral. En la visión cristiana hay objetividad moral. Hay ciertos valores morales objetivos, ciertos estándares morales objetivos que no dependen de nuestro gusto ni de nuestra opinión, sino que están claramente fijados por Dios en su revelación. En cambio, en la visión de la nueva era no hay un tema de objetividad moral, sino más bien hay relativismo moral.
En la nueva era no es como que haya unos mandamientos morales obligatorios que habría que practicar, sino simplemente todo se deja a un asunto de que cada uno vaya escogiendo lo que le parezca mejor. Vemos al yoga simplemente como un grupo de ejercicios de estiramiento. Pero quienes han investigado de forma seria, académica, la estructura y orígenes del yoga, no dicen otra cosa. Así, por ejemplo, Ari Royce Glorious nos dice lo siguiente: los orígenes del yoga se encuentran en capas muy antiguas de la cultura religiosa de la India, especialmente en las prácticas chamánicas precarias, con las que se intentaba dominar las fuerzas cósmicas, y también en antiguos cultos sacrificiales. Entonces, las bases mismas del yoga, su origen, no están asociados simplemente a unos ejercicios inocentes de estiramiento y ya, sino que se asocian a connotaciones religiosas específicas, chamánicas e incluso a temas de religiones antiguas sacrificiales, o sea que realizaban sacrificios. El sacerdote dominico Fray Nelson Medina, por ejemplo, en alguna de sus conferencias, mencionaba que muchas veces en el yoga te ponen un énfasis en que tú digas el nombre de las posturas y que repitas el nombre de las posturas. Y lo que él indica es que esos nombres de posturas en realidad corresponden a deidades paganas de la concepción hindú. Entonces ahí tú estás repitiendo el nombre de deidades paganas, ¿ok? Hay que tener cuidado con esos aspectos, ¿no? Asimismo, el predicador católico Wilson Tamayo nos dice lo siguiente: el yoga no es simplemente unos ejercicios, implica un compromiso de la conciencia, una cosmovisión de la realidad, ver al hombre como unos puntos energéticos, ver a Dios como una gran energía. El hombre tiene unos puntos energéticos que son los chakras, hay que alinear los chakras, algo así nos vende la nueva era con sus formas raras de meditación, o la cuestión de que hay que poner la mente en blanco en lugar de poner la mente en Cristo. La cuestión de que la idea es que te relajes ahí meditando sobre tu propio interior, en lugar de pues poner la confianza por medio de la fe en Dios mismo. Y Dios no es un ser personal con el cual nos relacionamos, sino al meditar nos unimos con la esencia divina impersonal de todas las demás cosas y a las vibraciones del universo, y todas las cosas son divinas y nosotros nos desprendemos de nuestro yo y nos unimos a esa esencia divina impersonal que está en todo. Entonces hay toda una cosmovisión detrás de esto, ¿ok? El gran escritor católico Gilbert K. Chesterton, de hecho, nos hablaba también sobre esto, el contraste que hay entre la visión cristiana y la visión budista, de la cual en gran parte se alimenta el yoga. Miren lo que nos dice este gran autor inglés, abro cita: no podrían existir dos idealizaciones más opuestas que un santo cristiano de una catedral gótica y un santo budista de un templo chino. La oposición se evidencia en cada punto, pero tal vez la prueba más corta sea que el santo budista siempre tiene los ojos cerrados, mientras que el santo cristiano siempre los tiene bien abiertos. Este contexto del yoga y la meditación te mete en centrarte en ti mismo. Cierra los ojos y vas a tu interior. Vas a tu interior y todo cerrándote en tu interior y tu interior y tu interior y tu interior. Entonces, descartas lo exterior y te quedas solo en interior, interior, interior. En cambio, en el camino cristiano, desde la gracia, Dios pone una fuerza en tu interior que te lleva a que con los ojos abiertos veas el mundo exterior y quieras llevar el amor a ese mundo exterior. Entonces, es como que esta meditación budista, que en gran parte se asocia al yoga, te va centrando en el yo, en el yo, en el yo. En cambio, en la visión cristiana, desde el interior explota hacia el exterior, en amor, en caridad, con los ojos bien abiertos y encendidos de amor. Quien le parezca que estos son exageraciones, puede ver el testimonio de José María Berlinde, quien fue un gran maestro de yoga. Llegó especialmente alto en profundizar en todo el camino del yoga, y él, luego de toda esa experiencia, termina convirtiéndose en católico. Y en concreto, él relata todo esto en un libro que les recomiendo, que se titula La experiencia prohibida del ashram al monasterio. Se volvió monje católico. Se encontró con que esa supuesta conexión con una realidad divina impersonal era una nada, y que más bien la conexión en Cristo con la realidad divina personal lo es todo.